Hola, soy Juan David Correa y este es un mensaje desde la campaña de Iván Cepeda y Aida Quilcue para los sectores artísticos y culturales. Espero que tengan paciencia o pongan estas palabras que quiero leer porque me tomé el trabajo de prepararlas y nos tomamos el trabajo muchos gestores, artistas, sabedores, gente interesada en la cultura en el país, de preparar un programa de gobierno que estuviera a la altura de los desafíos que tiene un país que quiere seguir con los cambios. Por eso aquí va este texto sobre el programa que nos proponemos desde la campaña de Iván Cepeda, con muchas y con muchos. No soy, por supuesto, el único, sino un grupo de gente muy grande. Y quiero de una vez darle las gracias a los miles de funcionarios, contratistas, gente que ha trabajado estos 4 años, así como a lo largo de la historia del Ministerio de Cultura primero y de las Culturas, las Artes y los Saberes, de los fondos, de Proimágenes, la gente que ha hecho las bibliotecas, la ley de espectáculos públicos, la de patrimonios, la gente que ha creído durante estos casi 30 años que cumpliría el ministerio en 2027, que nos merecemos tener una institución que con fallas, complejidades, de todas maneras nos reúne. Esa no puede ser una promesa de campaña, acabarnos y quitarnos lo que hemos conseguido. Y dice así: tras los resultados de las elecciones del domingo 31 de mayo, en las que resultó vencedor el candidato Abelardo de la Espriella, algunos sectores de las artes y la cultura se han acercado a nosotros con algunas dudas que queremos resolver, pues entendemos que estamos en un momento de alta tensión frente al probable advenimiento de un gobierno regresivo y autoritario que considera fusionar el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes con otros sectores para crear un ministerio que se ha dado a llamar el de Capital Humano. No es este un espacio para contestar un programa exiguo con ideas francamente ilusas y sin piso alguno, que incluso se ha apropiado de algunas de las políticas públicas que están en marcha hoy o que han construido algunos y algunas de nuestros amigos en el pasado, sino de responder a algunos cuestionamientos de quienes hacen y producen la cultura y el arte en Colombia, que sin duda creemos valiosos. Pretendemos que quien escuche este mensaje desde el sector cultural pueda tener plenas garantías de que nos tomamos en serio las críticas, los fallos y los hierros que hemos cometido, pero también podemos mostrar resultados plausibles en este cuatrienio que ha contado con el apoyo del Gobierno Nacional para tener la mayor inversión de la cartera en toda su historia. Quisiéramos comenzar asumiendo que recibimos un ministerio y entregaremos otro. Hoy contamos con 6 líneas de gobernanza cultural que nos permiten invertir los recursos públicos de manera transversal y no solo sectorial. A saber, el gran plan de este gobierno, que fue la formación artística y cultural, ha producido resultados comprobables: 3.731 plazas para formadores artistas que ya han comenzado a entrar a la educación pública, y más de 1 billón de pesos invertidos en fortalecimiento de procesos juveniles y artísticos, orquestales, bandas, grupos diversos de artes, que han impactado a más de 1 millón de niños y jóvenes en el país con el programa Artes para la Paz. A través de la segunda línea, que es la infraestructuras culturales para la vida, desde agosto de 2022 hasta la fecha, se han entregado 7 bibliotecas, 12 casas de cultura, 2 escuelas de música, 30 salas de danza, se dotaron 16 bibliotecas públicas y se entregó un museo de arte para las víctimas del conflicto armado con una inversión total de 56.000 millones de pesos. Hay más de 100 infraestructuras que ya tienen los procesos avanzados. Actualmente se encuentra en ejecución la construcción de una biblioteca en Francisco Pizarro Nariño, la Casa de la Cultura de San Cipriano, y el Centro Cultural Margarita Hurtado, ambos en Buenaventura, y la culminación de un viejo sueño que es la del Teatro César Coto en Quibdó, cuya obra se encuentra en un avance del 60% y ha contado con una inversión de 14.110 millones de pesos. Y por supuesto, la construcción del Museo Afro de Colombia con una inversión de 20.729 millones de pesos entre 2022 y 2025, que ha involucrado en su desarrollo a 15.889 personas de 28 municipios en 12 departamentos del país. De igual manera,
Se encuentran en ejecución dos centros culturales Roma en Sampué, Sucre y Sabana Larga, Atlántico, el Centro Cultural Monumento Museo de Mapiripán en Meta, la construcción de 13 bohíos ancestrales en el resguardo Motilón Barí en Catatumbo, la construcción del Centro Cultural de Memoria 6.402 Razones Mafapo, que está en proceso de adjudicación como un monumento centro cultural en honor a las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, en articulación con la Asociación de Madres de Falsos Positivos de Colombia, con una inversión aproximada de 4.000 millones de pesos en la estación de la Sabana de Bogotá. Hemos cambiado la manera de intervenir en el país, haciendo que los proyectos se parezcan y tengan arraigo en nuestras culturas diversas. Una línea de economías para la vida que ha fortalecido mecanismos de circulación de las artes a través de la red de teatros de Colombia, formalizada por el Centro Nacional de las Artes, Delia Zapata Olivella, que creo que han sido testigos muchas y muchos de ustedes en su maravillosa programación y curaduría, y que ha articulado e invertido más de 100.000 millones de pesos en las artes vivas del país, incluyendo el regreso del Festival de Artes Vivas, Festival Internacional de Artes Vivas, FIAP, que fue una creación de este gobierno junto a la Alcaldía Mayor de Bogotá y la intervención definitiva del representante Juan Carlos Lozada para que nuestra ciudad, Bogotá, tuviera de nuevo un evento donde el teatro, la danza y el cuerpo volvieran a tomarse nuestras vidas y además estas expresiones artísticas pudieran circular por el país, lo cual se hizo en la pasada edición en muchos de estos teatros. Este ministerio que entrega este gobierno a través de la línea de patrimonios, memoria y territorios vivos invirtió más de 360.000 millones en la recuperación del Hospital San Juan de Dios y Materno Infantil, mediante la elaboración de los estudios técnicos y los proyectos de intervención para 14 edificios que son bien de interés cultural. No podemos olvidarnos de eso y la promesa no puede seguir siendo destruir nuestro patrimonio cultural, que es lo que ya se está diciendo del otro lado, entregar eso para que una vez más se destruya. Adicionalmente, encaminado al mismo propósito, logramos expedir el COMPES 4162 con declaratoria de importancia estratégica por 1.6 billones de pesos, que incluye la rehabilitación del edificio central, muestra de la arquitectura moderna del país que tenemos que defender, de la empresa Cuellar, Serrano y Gómez, y la restauración de los edificios restantes, así como la construcción de 3 nuevos desarrollos y la dotación, que es lo más importante, del Hospital Universitario San Juan de Dios y Materno Infantil, cuya restauración está en plena marcha y tiene que ver con nuestra cultura, porque allí se creó la cultura de las madres canguro, que es una cultura que ayuda a cuidar niños alrededor del mundo. Valga mencionar que este ministerio asumió, junto al alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, de un horizonte político distinto al nuestro, firmar la demolición del edificio Acuarela, que no había querido hacerse en otros gobiernos y que finalmente se tumbó. Y así ha dejado de amenazar uno de nuestros más queridos patrimonios. Y quizás, para no hacer extenso este resumen, quisiéramos resaltar que por primera vez un ministerio presentó una obra de arquitectura moderna de nuestro país a la candidatura de Patrimonio de la Humanidad, el conjunto de obras de Rogelio Salmona, que le hace justicia a uno de los grandes de nuestra vida nacional. Asimismo, en nuestra línea de cultura de paz, que ha sido una de las políticas que creamos en este gobierno para insistir en que sin cultura, no hay paz, sin cultura no hay reconciliación, pusimos el acento en lo comunitario, invertimos más de 25.000 millones de pesos en lugares como la Escuela Riachuelo en Santander, a donde llegaron los paramilitares para convertirla hace 25 años en un lugar de tortura de niños y niñas, o en Bojayá, o en Nariño, o en Cauca, o en los sures del Caribe. En cuanto a la quinta línea, que se llama internacionalización de la cultura, Colombia en el mundo, fuimos invitados y tomamos la Organización de Colombia como invitado de honor en La Habana, Caracas, Río de Janeiro y Monterrey en sus ferias del libro, organizadas por el propio ministerio. Invertimos ingentes recursos en el programa RI en Colombia y de manera histórica se lanzó el portafolio Cultura Internacional Colombia en el Mundo. Es la primera vez que se lanza un portafolio para nuestras diásporas, una oferta de fomento a la creación, producción y circulación de las artes y los saberes con alcance internacional. Gracias a una inversión de más de 2.000 millones de pesos a través de 3 líneas de acción, movilidad, alianzas estratégicas y por primera vez la diáspora cultural colombiana
logramos apalancar más de 90 procesos artísticos y culturales de colombianos que viven lejos de nuestras fronteras y a quien seguramente debemos seguir honrando y haciéndolos crecer. Esta gestión pionera no solo proyectó el talento de nuestros artistas y comunidades colombianas, sino que también nos permitió afirmar la presencia de Colombia y promover su diálogo intercultural con el mundo. Quizá no sea este el espacio para hacer un informe de gestión, pues tanto en 2024 como en 2025, los dos ministros que hemos estado a cargo en esos periodos publicamos cada uno y están disponibles en formato PDF aquí abajo en un link para quien los quiera consultar en un enlace aquí en este video. Antes de pasar a las críticas, a lo que deberemos enmendar y al programa de gobierno de Iván Cepeda, quisiera mencionar algunos logros que no son menores y por qué he hecho todo este ejercicio, porque es sobre esta política pública que se seguirá construyendo. Como se lo dije a algunos amigos de la Academia del Cine, a algunos sectores musicales y a otros con los que me he ido reuniendo, nosotros no queremos anteponer o negar de dónde venimos. Venimos de un ministerio que ha sido trabajado con ejecución, con responsabilidad, creando una nueva manera de hacer política pública. Y evidentemente, insisto, aceptamos los hierros, pero no vamos a arrasar con lo que ya han hecho dignos funcionarios, contratistas, ministros, viceministras, ministras, por supuesto, que le han y se la han jugado por estos 4 años. Como legado del actual gobierno, el Sistema Nacional de Convocatorias Públicas, que es un sistema que preocupa mucho al sector, se consolida como el principal eje articulador de la oferta de fomento del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Este sistema que integra una serie de acciones estratégicas orientadas a fortalecer la gestión pública del fomento cultural, y a través de estas convocatorias se apoyaron 18.647 proyectos e iniciativas culturales en 963 municipios de los 32 departamentos del país. Esto es una acción encomiable. Llegamos casi al 80 o 75% de los municipios colombianos con una cobertura de todo el país y con una inversión de 536.826 millones de pesos durante las vigencias 23, 24 y 25, frente a una inversión de 369.765 millones, es decir, casi 200.000 millones menos de pesos entregados entre el 2019, 20, 21 y 22, el anterior gobierno, lo cual evidencia un aumento del 43% de los recursos destinados para el apoyo a proyectos e iniciativas culturales del gobierno del cambio. En 2025 se realizaron 13 convocatorias públicas articuladas en el Sistema Nacional de Convocatorias, con las cuales se apoyaron 5.871 proyectos e iniciativas culturales, con una inversión de 167.754 millones de pesos. Estas cifras son importantes, pues hablan de una gestión y de una ejecución. Durante estos 3 años se han entregado, por ejemplo, 1.650.000 ejemplares de libros de circulación libre a niños, niñas y familias a través de nuestras bibliotecas públicas, comunitarias y populares, rurales, itinerantes y estrategias de promoción de lectura en todo el país, así como unos 350.000 ejemplares de libros de materiales de lectura de acceso público distribuidos en más de 2.000 bibliotecas. Ha sido un empeño realmente vigoroso. De esta manera se ha realizado una inversión de 46.000 millones de pesos para el fortalecimiento integral de las 1.563 bibliotecas públicas ubicadas en 32 departamentos, 1.103 municipios y 4 áreas no municipalizadas de todo el país, con priorización de la inversión en un lugar en donde todos tenemos que volvernos a comprometer con el acuerdo de paz, que son las 246 bibliotecas ubicadas en los 170 municipios PEDET. Hemos fortalecido, por supuesto, 658 bibliotecas rurales, allí donde no llegaban libros de manera formal, creado una red de 2.400 mediadores de lectura y hemos reconocido a 203 procesos de promoción de lectura en estos lugares. Además, creamos algo que yo creo que no se ve y es importante seguir en marcha. Se puso en marcha el fortalecimiento del ministerio con la creación de más de 500 cargos de planta. Se invirtió como nunca en las entidades adscritas. Nunca habían tenido tanto presupuesto como el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, el Archivo General de la Nación y el Instituto Caro y Cuervo. Se formalizó con inversión del ministerio
inversión que puso el Ministerio del Servicio Social para la Paz para que los jóvenes colombianos puedan ser parte del programa Vigías del Patrimonio y no necesariamente vayan a las Fuerzas Armadas. Se creó y recuperó la revista Gaceta como un proyecto de periodismo cultural para el país, que cuenta hoy con un estudio de grabación de podcast en el Centro Nacional de las Artes, en compañía de representantes, porque también trabajamos en lo interinstitucional, pero también con nuestros senadores, representantes del Pacto Histórico y de otros partidos, como Daniel Carvalho y Juan Carlos Lozada. Tenemos una ley de música y no nos podemos olvidar de que se creó un fondo exclusivo para financiar proyectos de creación, formación, circulación e investigación musical en todo el país. Se creará el Consejo Nacional de Música, que tendrá un papel decisorio sobre la destinación de estos recursos. Habrá beneficios económicos directos para músicos, como exención del IVA para comprar instrumentos musicales, software y hardware de creación sonora, facilidades para la movilidad, reglas claras para llevar instrumentos en aviones como equipaje especial, y se promoverán visas especiales para giras internacionales de artistas y técnicos. Y más espacios de músicas emergentes, no necesariamente mainstream, mujeres, músicas tradicionales vivas y comunitarias, además de los grandes festivales que siguen siendo financiados con recursos públicos, pero que deben incluir ahora un mínimo de 40% de artistas emergentes y mujeres músicas. Esos son noticias del cambio. La ley también dedica un capítulo completo a reconocer, proteger y divulgar las músicas vivas y comunitarias de los territorios. Las culturas en este gobierno son hoy el cuarto sector en transparencia de datos de todos los ministerios. Gracias al impulso de los ministros que estuvimos allí, se volvió a reforzar y a consolidar el Sistema Nacional de Información Cultural al que todas y todos tenemos derecho, con mucho más acceso y consulta de información cultural del país. Se fortaleció la calidad y la disponibilidad de esos datos que creo que a todos nos interesan y que invito a mirar en la página del CINIC. Y eso realmente nos llena de orgullo porque somos el cuarto sector en transparencia institucional, en lineamientos de gobernanza de datos, con definición de roles, responsabilidades y mecanismos de coordinación sectorial. Finalmente, y no menos importante, porque todo esto es el horizonte de lo que hemos construido, de lo que queremos continuar, junto a la exministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, la representante María Fernanda Carrascal y otras y otros compañeros del Pacto Histórico, del Partido Liberal Progresista, de sectores de los verdes y varios sindicatos del sector que no fueron ignorados, tenemos el artículo 41 de la reforma laboral que dignificará a las y los artistas colombianos y que, por supuesto, y lo decimos claro y alto y lo dijimos junto a la representante Mafe Carrascal, tendrá que atender las particularidades del sector. No estamos pensando en que la reforma laboral sea igual para el sector cultural, porque sabemos que tenemos particularidades todos en contratación y en exigencias. Sé que ha sido un largo recorrido y que faltan muchas más acciones y planes por mencionar, que lamentablemente no me voy a detener porque ya les he ocupado casi 15 minutos de su tiempo, pero quiero mencionar, por supuesto, la reforma a la Ley General de Cultura que está a punto de aprobarse en el Congreso de la República y que cuenta con beneficios impositivos para todas las artes, así como una armonización de la gobernanza cultural en Colombia, un plan quinquenal de cultura que además hizo algo inédito, respetó las consultas realizadas por el anterior gobierno y sumó sus enfoques, quitando aquellos que nos parecían inconvenientes, como la economía naranja, para construir así una hoja de ruta que tienen las y los gestores colombianos a su disposición en la página del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Durante estos 8 meses, artistas, gestores, gente del común se ha sumado a la campaña de Iván Cepeda y desde allí muchos han propuesto como horizonte un programa que profundice lo realizado por este gobierno, pero que no deje de examinar en qué hemos fallado. Entendemos que todo nuevo proceso político desde el gobierno produce recelos y prejuicios que no son fáciles de derrotar y que aún hay muchas dudas sobre quienes nos inscribimos dentro de este sentido y apoyamos la vida sin ambages. Sin embargo, quiero darles mi palabra de que los esfuerzos por hacer una acción justa, equitativa y ejecutiva están ahí para comprobarlo y lo seguirán estando,
para poder entender que la acción pública no se diseña desde un pequeño comité de elegidos, sino con la participación activa de la sociedad organizada. Algunas de las industrias culturales se quejan de la falta de comunicación regular con el ministerio y sabemos, por supuesto, que es menester asumir que en un segundo momento debemos ser aún más ejecutivos, humildes y solícitos. Nunca seremos perfectos, pero nuestra voluntad desde la campaña de Iván Cepeda se ofrece como una garantía. No somos amigos de condenar a nadie ni de irrespetar los miedos de quienes representan sensibilidades inscritas en sectores de centro o de centro derecha. Tendemos nuestra mano y nos responsabilizamos de hacerlo. A los sectores de las artes vivas, el cine, el teatro, la plástica, la literatura, las bibliotecas, la música, las artes electrónicas, digitales, el diseño y a todas aquellas que me hace falta por mencionar, aquí estamos. Solo quisiera mencionarles, para quitar ciertos lugares comunes de nuestra cabeza, citar que durante mi gestión tuve reuniones con la ANDI, a cuyos empresarios les propuse, por ejemplo, que hiciéramos un gran plan de obras por impuestos para la recuperación de centros históricos de las ciudades y hagamos del turismo cultural una muestra de lo que somos capaces en crecimiento económico. Con el sector del cine, por ejemplo, me reuní con el presidente de Cine Colombia, a quien le propuse comenzar un programa de cuota de pantalla para que el cine hecho en nuestro país tenga más funciones y espacios y juntos creáramos públicos con boletería financiada por el ministerio para estas salas con espectadores diversos como estudiantes de colegios públicos, funcionarios, madres cabezas de familia, fuerzas armadas que pudieran conocer el cine que se hace en nuestro país. La conversación no concluyó, pero ahí sigue. Con los medios empresariales hicimos acuerdos, a todos les permitimos permitir de la pauta desde el ministerio. A quienes solicitaron permisos para documentales, por poner un solo ejemplo, como el del Galeón San José, no dudamos en respetar sus derechos, como a los medios públicos e internacionales que nos solicitaron su acceso. Con las plataformas digitales nos reunimos para explorar coproducciones y comenzar una conversación sobre la regulación económica en nuestro sector. Con los empresarios de conciertos hicimos Rock Paz, la maravillosa Copa en Cali y un sinnúmero de eventos de los cuales ellos y ellas son testigos, así como cientos de eventos en el país, como la Cumbre en el Corazón del Mundo en Santa Marta, en el contexto de la CELAC. Con OCESA, una de las empresas más grandes de entretenimiento del país, ayudé personalmente a que se mantuvieran las condiciones pactadas en la Ley de Espectáculos Públicos. Con la Cámara de Comercio de Bogotá realizamos el Festival Internacional de Artes Vivas y a través de COCREA seguimos movilizando miles de millones de pesos en recursos público-privados. La idea de que se ha cerrado el espacio que tenían un acceso más regular a instancias decisivas dentro de lo público, quizás obedece a que pusimos el acento en los territorios más excluidos del país. Pero nunca ha sido nuestra intención dejar de tener diálogos con toda la sociedad, como acabo de demostrarlo. La cultura, las culturas, las artes y los saberes para nosotras y nosotros, como lo ha dicho Iván Cepeda, será la protagonista de la revolución ética que nos proponemos y creemos que es el espacio ideal para la convivencia y la alegría que nos conduzca a un país próspero y en paz como el que todos soñamos. Dos aclaraciones finales. Ninguna de las políticas públicas, leyes o acuerdos que hemos o ha realizado el sector en el pasado será materia de persecución o medidas unilaterales. Las reformas que nos propongamos tendrán que provenir de asambleas públicas e informadas con el sector, como ocurrió con las organizaciones indígenas y afro del país que por primera vez realizaron consulta previa para el plan de cultura y la reforma a la ley, o con los sindicatos y las asociaciones de artistas, en particular la del sector audiovisual, que participaron activamente y lo seguirán haciendo en la reforma laboral. En líneas generales, que durante estas 2 semanas nos ocuparemos de trabajar sectorialmente, con el compromiso además de que si vencemos en las elecciones, haremos un empalme incluyente y deliberativo con todas y todos los sectores artísticos y culturales de la sociedad colombiana. El programa de campaña que hemos construido sobre un decálogo es el siguiente y, por supuesto, es necesario entrar en los detalles, pero por la extensión de este video no lo haré. Ejes temáticos de la política cultural, ejes integrales del programa del gobierno de las culturas, de las artes y los saberes
de la campaña Iván Cepeda y Aida Quilcue. 1. El primer eje. Insistimos en la formación artística y cultural. Nuestras propuestas al respecto son ampliar y sostener la formación artística desde la primera infancia hasta adultos mayores a lo largo de todo el curso de la vida. 2. Reconocer la educación informal de artistas, artesanos y sabedores en talleres, clanes y espacios comunitarios extracurriculares. 3. Consolidar el gasto en formación artística como prioridad presupuestal inamovible de la política educativa y cultural. 4. Implementar la Ley 2555 de 2025, Artes al Aula, que establece medidas para integrar las artes y la cultura como herramientas pedagógicas en los colegios oficiales de Colombia, con el fin de fortalecer las competencias socioemocionales y ciudadanas de los estudiantes, priorizando contextos rurales y étnicos. 2. Infraestructura cultural. Fortalecer, mejorar, construir y recuperar espacios físicos para que la cultura llegue a los territorios más alejados, tanto en la ruralidad como en las ciudades de Colombia. 1. Mejoramiento y fortalecimiento contextualizado de espacios culturales, casas de cultura, salas de teatro o cine independiente y espacios comunitarios en barrios, municipios intermedios y zonas rurales. Para todo esto, por supuesto, habrá presupuesto en estas líneas que he dibujado. 2. Adquisición de inmuebles vía articulación interinstitucional con la Sociedad de Activos Especiales y otras entidades para adecuarlos con rapidez como alternativa a la construcción de obras nuevas que toman años. Estrategia priorizada para las poblaciones históricamente excluidas. 3. Planes de cofinanciación entre la nación y los entes territoriales para sostener bibliotecas, casas de cultura, galerías, museos, salas de cine independiente, escuelas de música e imprentas, entre otros. 4. Fortalecimiento e incremento de la red de escuelas taller para el aprendizaje, pero también para la creación y el desarrollo desde las artes plásticas, las tradiciones y los saberes. Y 5. Creación del programa de escenarios móviles territorializados, caravanas culturales para democratizar el acceso a la cultura y al arte a zonas de nuestro país. Tercero, financiación y sostenibilidad del sector. Garantizar que la cultura tenga fuentes de recursos estables, transparentes y accesibles para artistas, sabedoras, gestores y organizaciones en todo el territorio nacional. 1. Blindar las fuentes para fiscales y aumentar de forma progresiva el presupuesto cultural. 2. Puesta en marcha y fortalecimiento de Foncultura como mecanismo de financiación de proyectos culturales para la territorialización de la ejecución presupuestal. 3. Fondos mixto público-privados para proyectos de innovación cultural. 4. Créditos blandos y circuitos de comercialización para artesanos, músicos tradicionales, gestores comunitarios, artistas, creadores. 5. Mejor distribución territorial de las convocatorias de fomento para que no se concentren solamente en las ciudades principales. 6. Actualización de los parafiscales de cultura con respecto a los desarrollos tecnológicos que están en el país. 7. Una reforma concertada y debatida al Sistema Nacional de Estímulos. Y 8. La creación de un mecanismo que permita la inspección, vigilancia y control para los recursos de la cultura a nivel nacional y territorial. El cuarto punto es cultura de paz y memoria. La cultura como herramienta de reconciliación, reparación y reconocimiento de las comunidades que resistieron al conflicto armado. El primer punto es la creación y el fortalecimiento de programas de memoria viva, arte comunitario y prácticas tradicionales en territorios afectados por la violencia, en los que podemos participar todos, e invito a los sectores urbanos a que nos unamos, a que entendamos que también somos definitivo para la construcción de estos proyectos. 2. El fortalecimiento de los colectivos de paz y cultura, que ya lo estamos haciendo como eje de la construcción de paz en los territorios. Es a través de la cultura que también creamos condiciones de convivencia, seguridad humana y cuidado de nuestras niñas, niños, jóvenes, mujeres y poblaciones subalternizadas. 4. El reconocimiento de las comunidades indígenas, afrocampesinas y diversas como guardianas de la identidad cultural nacional, así como todos los grupos poblacionales son reconocidos hoy. 6. Profundización del programa Cultura para la Libertad, ganador del Premio Interamericano a la Innovación en Gestión Pública, y valga mencionar cómo hemos trabajado como ministerio con el Ministerio de Justicia en el tema
de las cárceles colombianas. Ahí también ha estado la cultura. Y séptimo, fomento y apoyo a festivales de derechos humanos, memoria y paz como procesos articuladores de la ciudadanía. El quinto eje es programa puntos asociativos de cultura. Fomentar procesos asociativos entre organizaciones, colectivos, agentes culturales de base y la ciudadanía en general para llevar a cabo procesos de índole comunitaria a lo largo y ancho de la geografía del país desde una perspectiva colaborativa, cooperativa, solidaria y colectiva. 1. Promoción de la asociatividad entre gestores, artistas y sabedores. Necesitamos crear cooperativas, crear sindicatos, crear asociaciones. El sector organizado es un sector que tiene voz. 2. La estrategia de impacto territorial a nivel nacional que apuesta por cubrir grandes cantidades de población a través de esta organización. Tercero, los puntos asociativos de cultura como base de interrelación entre espacios, procesos culturales locales y ciudadanía. ¿Qué son los puntos asociativos de cultura? Una política que nació en Brasil y que queremos obviamente traer a Colombia para que los diversos proyectos culturales, urbanos, rurales, campesinos, en donde quiera que esté, aprendan a cooperar y a trabajar por presupuestos participativos. ¿Qué quiere decir eso en una ciudad? Que si en un barrio como La Candelaria hay teatros, salas de cine, salas de exposiciones, cafés, huertas comunitarias, y todos esos se unen para conformar un punto de cultura y trabajar con un presupuesto participativo, haremos posible el sueño de que haya redes de circulación, de conocimiento y de presupuesto que alcance para todos y todas y no se someta solo a las convocatorias públicas. Lo mismo para la ruralidad, pero en cada sector pueden actuar de la misma manera, constituir puntos de cultura alrededor del cine, de las salas de danza, las salas concertadas ya tienen su programa. Si creamos estos puntos de cultura y creamos la idea de que podemos participar unidos para obtener presupuestos participativos, creo que estaremos cambiando el destino de ser ganadores o perdedoras de convocatorias públicas. La sexta línea es patrimonios bioculturales y diversidad. Para proteger y proyectar las lenguas, tenemos 115 lenguas y no podemos olvidarlo. En Colombia, los saberes ancestrales, las fiestas, las artesanías y los ecosistemas como parte de una misma política. Muchas de las películas, los libros, las formas de conocimiento, el arte contemporáneo que se ha producido en las grandes ciudades provienen de esos saberes, han tenido como sujetos a estas poblaciones. Hay que resguardarlos porque ahí está nuestra memoria viva, no es un capricho, no es la necesidad de hacer chauvinismo con la política, es la necesidad de reconocer lo que nos dicta la Constitución de 1991. Para eso tenemos 4 acciones directas. Una política biocultural que integra lenguas, símbolos, historia material e inmaterial de los pueblos. 2, la recuperación decidida de los oficios tradicionales y una conversación real con artesanías de Colombia, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y otros sectores para que el tejido, la música autóctona, las cocinas ancestrales, las dignifiquemos y no las volvamos solamente objetos de privilegio en las grandes ciudades y en los grandes centros de poder o mercancías que no tienen la dignidad suficiente en las regiones. Creo que podemos hacer eso juntos. 3, lo que ha hecho este gobierno en profundización en el retorno de piezas arqueológicas se continuará. Más de 1000 piezas ancestrales han sido regresadas o devueltas por este gobierno y seguiremos con esa política, seguiremos insistiendo en que la colección Quimbaya le pertenece a Colombia, seguiremos insistiendo en que las esculturas, estatuas que están en el Museo Antropológico de Berlín, que le pertenecen a San Agustín y que fueran expoliadas por Preuss a comienzos de los años 20 del siglo pasado, deben regresar a su lugar. En eso nos estamos comprometiendo, insisto, porque creemos que nuestra cultura también y sobre todo está allí. Y por último, en esta línea, la integración con políticas ambientales para reconocer el vínculo entre biodiversidad y cultura. Ya lo demostramos, hicimos un gran trabajo con el Ministerio de Medio Ambiente organizando la COP16. Creamos una zona verde. Si la naturaleza y aquello que quieren extirpar, destripar, convertir en fracking de nuevo, no está en nuestra cultura, el desafío va a ser aún mayor.
Ya estoy llegando al final de esta intervención que sé que es larga, pero que era necesaria para todas y todos ustedes. Séptimo, economías creativas y populares. La cultura como sector productivo que genera empleo digno, especialmente para quienes trabajan en las economías informales y populares. Dignificación laboral para el trabajador y la trabajadora de la cultura, las artes y los saberes, a través de que, uno, el compromiso de crear y de luchar por el estatuto del artista con seguridad social, articulado con el Ministerio de Trabajo, que se sume a la regulación de normativización de este artículo 41. Dos, nuevos fondos concursables para la producción audiovisual, crecimiento en esa industria y artes escénicas independientes. Tercero, un fomento a las salas alternativas de cine y de teatro. Así como el teatro tiene salas concertadas, con la directora de Proimágenes, Claudia Trana, discutimos y le propuse como ministro, y quisiéramos continuar con esa idea de que se construyan salas de arte y ensayo como existe en Francia, que el cine tenga espacios para mostrar lo que hacemos, pero también para mostrar otra cantidad de cine que no vemos en nuestras pantallas. Pongámonos una meta, creemos estas salas de arte y ensayo desde el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, y por supuesto, algo que creo que es de perogrullo, que es un fortalecimiento decidido de las industrias creativas y culturales. La octava línea es la internacionalización de la cultura. Nuestras propuestas para esto son proponer, por supuesto, esto no se logra de la noche a la mañana, que los agregados culturales en ciudades con grandes comunidades colombianas como Madrid, México, Caracas, Nueva York, entre otras, puedan ser lideradas por gestores culturales de la diáspora cultural que vivan allí, de la diáspora colombiana, no que vayan de aquí para allá. Necesitamos incluir a esa diáspora como potencializadora, gestora y promotora de las expresiones culturales que haga nuestro país en el mundo. No podemos seguir creyendo que somos nosotros los que tenemos que llevarlo todo, desconociendo a los colombianos que viven en estos centros urbanos en donde Colombia tiene algún nivel de exposición. Lo tercero es la participación en redes culturales internacionales para la promoción de derechos humanos, diversidad y paz. Lo cuarto, la circulación del cine, música y literatura colombiana en circuitos diversos de impacto global como impacto local. Apoyaremos decididamente aquello que se perdió, como los mercados culturales, como el del cine, que lamentamos y es un error que reconocemos. Eso lo vamos a recuperar. Queremos tener enfoques en cooperación sur-sur que genere cambios de saberes y experiencias con otros lugares del mundo. Imagínense intercambiar desde todas las artes, procesos y organizaciones y economías artísticas y culturales con el África, con Asia, con la China, con otros lugares del mundo que nos hagan imaginar y, por supuesto, con América Latina. Lo otro es la gestión interinstitucional para la creación y promoción de una vitrina de turismo, arte, cultura y paz en algunas oficinas de ProColombia o las embajadas de Colombia en el mundo como propuesta de política cultural. Y examinar, por último, y reformar el funcionamiento de la Dirección de Asuntos Culturales de la Cancillería, que no nos compete a nosotros, pero queremos proponerlo para democratizar el verdadero acceso al portafolio de oferta cultural de Colombia en el mundo, que pongamos más recursos ahí, que la diáspora participe de una manera más definitiva en cómo quiere construir la política cultural colombiana en estos lugares. Me quedan 2 puntos. Uno, el noveno, participación y gobernanza cultural. Queremos reestructurar el Sistema Nacional de Cultura para abrir más espacios de decisión a sectores y comunidades. Queremos que los consejos culturales departamentales o locales sean vinculantes y tengan un reconocimiento en efectivo, que quienes estén allí, ese sea un trabajo y no solamente un lugar de opinar y no poder reclamar nada. Lo segundo, seguir fortaleciendo el ministerio en esta área. Creamos 450 cargos en este 2025. Creemos que se van a crear otros 300 en este 2026. Lo recibimos con 230. Esto no es llevar gente al Estado porque sí, es el destino de nosotros. Si nosotros empezamos a ocupar un lugar central en el ministerio, créanme que la política pública va a crecer. Si solo trabajamos con contratistas, vamos a seguir en la política de quién tiene amigos o enemigos en ese lugar. Entregamos, como les dije, y continuaremos el Plan Quinquenal de Cultura, así como insistiremos en la reforma de la Ley General de Cultura. Finalmente, el programa de gobierno en estos 10 grandes temas tiene a los jóvenes y a las nuevas tendencias artísticas como su punto 10, para atender algo en que nos faltó y tenemos que seguir insistiendo, es fortalecer las culturas urbanas y juveniles de todas
las regiones y barrios de Colombia para una estrategia de construcción de paz en entornos urbanos. Lo segundo, un fomento a las nuevas tendencias escénicas y gestión para el desarrollo de políticas públicas que reconozcan, fortalezcan y apoyen estas apuestas culturales. También, y ese es un compromiso que he hecho personalmente, una gestión interinstitucional con el Ministerio de las Tecnologías, así como con RTBC y otras entidades en donde se falló en ciertos aspectos, insisto, como los mercados o como una conversación más fluida, en donde se respete lo que se había conseguido, para la oferta de capacidades y programas para las nuevas tendencias escénicas, como la escena electrónica y sus géneros derivados, que se siga creciendo en la escena de hip hop, las artes expandidas, las artes visuales y plásticas con uso tecnológico y artes multimediales. Y finalmente, la creación del Plan Nacional de Tecnologías Creativas, que nos permita una política transversal de cultura digital en todas las dimensiones de la acción cultural. He pasado casi 40 minutos leyéndoles y parando a explicar el programa de gobierno. Les insisto, son las líneas gruesas. Faltan, por supuesto, construir todos los detalles que se construyen en la política pública, pero nosotros, lo hemos dicho en varios lugares, no nos tomamos la idea de gobernar entre nosotros, sino hacerlos partes a ustedes de la definición también de ese plan de gobierno. Sabemos que en todas las artes hay críticas, que en todas las gente que proviene de las artes también tiene malestares y los entendemos porque yo mismo los he tenido, como los he tenido en el pasado y como lo ha tenido quienes nos hemos movido alrededor de la cultura, el arte y el saber en este país. Lo que sí puedo decirles mirándole a los ojos es que tienen una garantía de que este ministerio no se terminará, de que aquí hay una propuesta cultural seria, sí, distinta, que nos exige empezar a pensar el país de otra manera, pero en la que queremos que quepan todas y todos ustedes, de todas las clases sociales, de todas las proveniencias regionales, de todas las sensibilidades posibles. Si el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes no le da el ejemplo a este país de que somos la vanguardia de la construcción de paz, no habrá un sector preparado para ello. Recordemos quiénes somos, unámonos y vamos por el cambio, por Iván y Aida, porque elegimos la vida. Chao.